¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta su Sala 4 TV. Hoy nos acompañan desde España y desde Suiza miembros de comités ciudadanos mexicanos en el exterior de Morena. Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí, Eric y Gerardo. Así es. Eric es de la coordinación del Frente Migrante en España e integrante de la comunidad en defensa de la Cuarta Transformación en Europa. Y Gerardo, miembro del Comité de Morena en Zúrich. Por favor, cuéntenos un poco de ustedes para empezar. Adelante, Eric. Ok, yo llevo viviendo 20 años en España, la mayoría del tiempo en Madrid. Me ha tocado, por fortuna, ver el proceso, digamos, ese momento de quiebre de la crisis en Europa, particularmente en España, que dio origen al movimiento de los indignados del 15M, y a través de todo ese proceso, pues yo no me impliqué en los temas migratorios porque yo iba a estudiar un doctorado con una beca que me dio el gobierno español, pero ya cuando te metes en el momento migratorio, bueno, dejas de tener becas, es cuando puedes comprender e involucrarte en la lucha migrante. Y bien es cierto que yo tuve la oportunidad de participar en la creación de lo que después derivó en las Fuerzas del Cambio, en general, que así le llamo, para poderlo hacer más específico, que no solamente fue Podemos, sino que fueron las Fuerzas del Cambio, porque fueron una serie de fuerzas territoriales. En Cataluña, los comunes, Compromís en Valencia, Izquierda Unida, PC, una serie de fuerzas que iniciaron un proceso y del cual desde la comunidad migrante, no comunidad migrante mexicana, sino desde la comunidad migrante latinoamericana y africana, participamos intentando crear áreas de migración y antirracismo en el ámbito principalmente de Podemos. Después dejamos ese proyecto porque no caminaba en el sentido de la lucha migrante. Y yo me fui de aquí con estudios de posgrado y con experiencia laboral. Trabajé muchos años en el Congreso, en la Cámara de Diputados mexicanos. Entonces, después ya que tuve papeles, porque en Europa, a diferencia de Estados Unidos, en Europa si no tienes papeles no trabajas, la pasas muy mal. No puedes trabajar en mercado negro, no es como en Estados Unidos. Y aunque te exploten, bueno, quizás en los campos de fresa en Andalucía, en donde baja mucha comunidad marroquí, y que es muy explotada, y africana, que es muy explotada ahí en esas zonas de explotación tolerada. Pero no es como en Estados Unidos. Hasta que tienes papeles, puedes trabajar. Y después ya tuve papeles y pude entrar como asesor a la mesa del Congreso de los Diputados en España. Eso me permitió articular pues una experiencia con la lucha migrante y parlamentaria para crear un gran bloque de aliados en defensa de los temas migratorios y en defensa de la presidenta, en su momento del presidente Andrés Manuel, ahora de la presidenta Claudia y de la Cuarta Transformación. Bienvenido, Eric. Sí. Gerardo, por favor. Bueno, yo tengo 36 años viviendo en Suiza, ¿no? Yo vengo desde el Partido Comunista, fui de las Juventudes Comunistas, contemporáneo de Alejandro Encinas, por ejemplo. Viví en Europa el cambio de la caída del muro de Berlín, viví la caída de la Unión Soviética, y me vinculé a los movimientos sociales allá en Suiza, sobre todo cuando se da el aniversario, entre comillas, del descubrimiento de América, ¿no? Entonces hicimos un gran movimiento, toda la gente latinoamericana, ¿no? Y solidarios, organizaciones de toda Europa, y hicimos un movimiento de resistencia para decir que no fue un encuentro de dos mundos, sino fue una colonización, ¿no? Y entonces, esa es una primera experiencia que yo tuve políticamente allá. Yo soy médico de profesión, también soy una especialidad allá. Y después me fui vinculando al movimiento zapatista, estuve muy vinculado al movimiento zapatista, creamos la red zapatista a nivel continental y luego me incorporé a Morena en el año 2017, antes de la elección de Andrés Manuel. Y en el 18 venimos un equipo de compañeros de Estados Unidos y Europa para coordinar los observadores internacionales. Fue muy buena experiencia, creo que fue el momento culminante para mí personalmente de haber vivido toda una dictadura de 80 años, ¿no? Y lograr en el 18 acabar, entre comillas todavía,
con la dictadura del PRIAN, ¿no? Entonces hay toda una experiencia ahí política que tuve. No hablo de mi profesión, creo en lo más estamos hablando de lo político. Y actualmente estamos vinculados al movimiento de la formación de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación y desarrollar los comités en el exterior de Morena. Uh-huh. ¿Y cómo se construye la organización militante tan identificada tanto con Morena, por un lado, como con el movimiento de transformación, con el contexto europeo que se está viviendo actualmente? Sí, ese es un marco teórico y empírico muy interesante, porque la emergencia de la 4T, la llegada de un proceso histórico, agarra también a una Europa en un proceso de desconcierto y de necesidad de rearticularse. Rearticularse por la propia embestida de la crisis económica, la crisis política, la crisis climática, pero sobre todo por la emergencia y la incorporación de procesos de fuerzas políticas de extrema derecha y derecha reaccionaria que le llevan a una Europa en momentos de la pandemia a reconfigurarse, a replantearse, a reorganizarse. Y de los temas que más podría yo llamar la atención, que para mí eran como asombrosos, era que en la reconfiguración de Europa, en un marco de crisis, era de qué manera defendemos los valores de la cultura occidental. Eso es importante para mí resaltarlo, porque en un marco europeo muy intelectual y político, en el cual Europa siempre se plantea que es la cuna de la civilización y de los conceptos que organizan al mundo y a la sociedad, vivir una crisis de tal magnitud profunda en los paradigmas que la configuraban y de tal manera luego plantearse que uno de sus retos para socialdemocracia, como los liberales, como para las fuerzas reaccionarias o de extrema derecha, es cómo garantizamos los valores universales occidentales frente a fuerzas progresistas en el sur, que están experimentando en el sur, en América Latina o en el África, que están experimentando momentos de agitación, momentos de transformación fuera de los cánones europeos. Ahí es donde entra un gran proceso por observar qué está pasando en México, porque son procesos de transformación que no obedecen a los cánones occidentales, democráticos, Estado de Derecho, distribución de la riqueza. Ellos no utilizan el concepto de gobernabilidad, eso es más de los países del sur, ellos utilizan gobernanza, pero una serie de cuestiones cuando viene un proceso como el mexicano, con un factor que hace mucho tiempo Europa no tiene una experiencia sobre él, es una alta participación en las urnas. La legitimidad que da una alta participación en las urnas es un elemento desconocido para Europa. Sí, tienen un alto índice de desafección política en el conjunto de los países, sobre todo de la Unión Europea, porque hay que diferenciar que Europa en su conjunto es más amplia que la Unión Europea. La Unión Europea es lo que nosotros conocemos como las grandes instituciones europeas de la Unión Europea, que son 27, 28 países, y después es el resto de Europa. Los Balcanes no forman parte de la Unión Europea. Ni nosotros. Ni tampoco fueron, pero ellos son un país altamente industrializado y que se caracteriza como una democracia en el tótem de primer mundo, ¿no? Y yo creo que en ese marco, que es interesante observar, es que los europeos, tratando de reconstruir, porque con la crisis, ellos con la crisis de la pandemia, que recoge los efectos de la crisis económica, se plantean un concepto que es muy interesante, que es la reconstrucción de Europa. Y entonces, bajo la reconstrucción de Europa, tratan de volver a poner como los grandes pilares de la civilización occidental, porque son para ellos es irrenunciable que son la parte del mundo que guía las grandes transformaciones del mundo. Entonces hay procesos en América Latina, en el África, en otras partes, que hay corrientes de pensamiento que tienen que ver con colonialismo interno, así como lo hacen afuera, ¿no? Todos los que van a estudiar al extranjero, que luego regresan y dicen, se hace mejor allá cuando es diferente. Pero también hay el colonialismo que puedan tener las izquierdas, ¿no? Como hay que estar a la moda conforme lo que se hace en Europa. Pero sorprendió que un proceso con una alta legitimidad democrática
Europa apostaba que no iba a llegar a nada, que no iba a llegar a lo que ese proceso se planteaba en una etapa en donde recuerdo que el presidente Andrés Manuel era calificado como un presidente de una república bananera. Entonces México era como una república bananera, ¿no? Entonces el desconocimiento de los europeos, desconocimiento y falta de reconocer que fuera de Europa hay procesos democráticos y constitucionales con una alta innovación social, institucional, de gobernabilidad, pero es una batalla intelectual que no está en este momento abordada por México, ni por Morena, ni por el gobierno. La batalla intelectual en Europa es esa, que nosotros construimos no repúblicas bananeras del tercer mundo, sino procesos constitucionales y democráticos diferentes, pero que están a la altura de cualquier modelo democrático del primer mundo, como se llama. Entonces creo que esa es una de las primeras cosas que yo podría dejar ahí, como que el clima que había en ese momento era, estos están inventando cosas, pero no está obedeciendo a nuestros cánones, ¿no? Yo comentaba hace un momento que me tocó vivir en la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín. Cuando yo llegué a Europa, México era el país con una democracia, una política exterior modelo, ¿no? Y entonces en Europa no sabía nada de México, simplemente el charro, el mariachi, la tequila, todo el folclore mexicano. El ¿no? cliché. Sí, el cliché. Sin embargo, cuando viene el levantamiento zapatista, ¿no? Es el primer bastión o el primer, digamos, bomba política que los europeos vean a México y dicen, ¿qué está pasando en México? ¿Cómo es posible que un puñado de indígenas en el estado de Chiapas se levanten armas en el momento que el Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá iba a firmarse con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Obviamente se implementaba el modelo neoliberal, ¿no? Y se suponía que entrábamos al primer mundo, ¿no? ¿Cuál fue la realidad? Los que nosotros sabíamos que ese Tratado de Libre Comercio lo único que iba a generar era el desmantelamiento de todas las instituciones del Estado mexicano. Bueno, viene el levantamiento zapatista y es el primer elemento que la sociedad europea se da cuenta qué pasa en México. Se viene todo el proceso de los años del zapatismo en su auge hasta el 2001, que fue la marcha del color de la tierra, que creo que es el tiempo más culminante del zapatismo. Luego vino para abajo, pero bueno, no voy a tocar más el tema de esto. Sin embargo, el segundo elemento que yo veo es la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Cambia toda la dinámica y cambia toda la visión de lo que realmente se creían los pueblos europeos sobre nuestro país. Cambia la política, cambia las relaciones, la política exterior mexicana. ¿Y qué elementos son fundamentales en este momento? Por un lado, los movimientos sociales, los partidos de izquierda europeos, nos están viendo hoy. Hablan mucho de México, hablan del movimiento de regeneración nacional. Hoy estamos en la boca de todos, no solamente en Europa, en América Latina, por ejemplo, ¿no? Yo tengo la oportunidad de haber viajado en muchos países. En Asia me preguntan, ¿qué pasa en tu país? ¿Cómo se está desarrollando el proceso de la cuarta transformación? Entonces yo creo que la vinculación que nosotros como movimiento, como el cambio que estamos dando en este proceso de la cuarta transformación en el segundo piso, va vinculado no solamente al contexto de los gobiernos europeos, sino también de la sociedad europea. Y es ahí donde nosotros como sociedad civil, como miembros de un partido como Morena, estamos tratando de vincular entre los movimientos sociales la sociedad europea en cada uno de nuestros países. Por ejemplo, Suiza no es miembro de la EU, sin embargo, tenemos acuerdos bilaterales con la EU, ¿no? Entonces, generamos toda una vinculación. Ahora, ¿qué es lo interesante hoy? A partir de la confrontación entre Ucrania y Rusia,
cambia toda la geopolítica en el contexto europeo. Y es más complejo la vinculación de un movimiento como el nuestro, como el mexicano, en el contexto de lo que está pasando actualmente en Europa con el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero bueno, es otro tema que también podríamos hablar en otro momento. Y ahorita nos extendemos, si les parece bien, mientras vamos a una breve pausa. Es un orgullo ser mexicano y como dice la presidenta, México está de moda. Vengan a visitarnos y regresen a sus países, que es un país maravilloso. Volvemos.